¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Profesora, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está? Se escucha Buenos días, claro, profesora. ¿verdad? Sí, se Sí, escucha. gracias, profesora. Pues vamos a empezar el día de hoy tomando asistencia, ¿ya? Aburto Segarra. Alfaro Revilla. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo está? Aruán Casaira. Caruapoma Guerrero. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Chambilla Medina. Presente, profesora, buenos días. Chisa Torres. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Espíritu Celaya. Siénteme, buenos días. Buenos días. Guerra Huarcaya. Lozano y Parraguirre. Presente, Miss, buenos días. ¿Cómo estás? Meléndez Bolívar. Presente, Miss, buenos días. Buenos días. Mori, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Muñoz Chocata. Pereira Galindo. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Príncipe Aro. Ruiz Yunca. Presente, profesora, buenos días, Príncipe Aro. ¿Cómo estás, hija? Saboya Cachique. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Sarmiento. Presente, profesora, buenos días. ¿Estás? Torres Cruz. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Vela Jiménez. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. A ver, ¿quién falta en asistencia, por favor? Listo. A ver, vamos a compartir. A ver, ¿me confirman, por favor, si ya se puede visualizar? Sí, observa. Listo. A ver, entonces, nosotros ya habíamos iniciado con el tema de lo que es receta médica, ¿no? Habíamos empezado con lo que era prescripción. Habíamos dicho que prescripción viene a ser el contenido de una receta, o sea, que el médico, de acuerdo
al análisis, a la observación, de acuerdo a la deducción a la que va a llegar según los signos y síntomas, entonces va a dar un tratamiento específico. Y ese tratamiento específico para una determinada enfermedad se le llama prescripción médica, ¿ya? Y el documento, pues, en el cual se encuentra la prescripción médica, viene a ser la receta médica. Ahora, tenemos que considerar que cuando nosotros adquirimos algún producto farmacéutico, ya sea algún medicamento, ya sea de repente productos de uso diario o también materiales médicos, tiene que ser en un establecimiento farmacéutico, ya que esté definitivamente considerado en lo que es o registrado en la DGMID, ¿no? Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto significa que no te van a vender productos adulterados. Y a veces ustedes se podrán dar cuenta que hay lugares inclusive que venden pastillas, que venden jarabe, ¿no? Pero no sabemos si estos han sido adquiridos pues de manera legal o estarán adulterados y esto puede dañar la salud de las personas, ¿no? Entonces es bastante delicada esta situación. No podemos adquirirlos en cualquier lugar, solamente en los registrados. Y viene, todo está ahí a la vista para que los clientes, los usuarios lo puedan visualizar, ¿no? Así como cuando un local tiene aforo, le hacen una evaluación para ver si cumple con las condiciones según Defensa Civil y todos esos aspectos igualito. En un establecimiento farmacéutico debe cumplir con las normas establecidas, ¿no? Y para ello, pues solamente se pueden comprar todos estos productos en, en lo que viene a ser boticas o farmacias, como nos comparte su compañera. Dice que durante la pandemia inclusive estuvieron adulterando lo que es la ivermectina, sí, porque hubo bastante demanda, ¿no?, de este medicamento. Y como se adquiría sin receta médica, entonces pues las personas empezaron inclusive a adulterar este fármaco que al final científicamente ya se comprobó que pues no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Pero sin embargo, la desesperación de la persona por querer sobrevivir, por querer sanar a sus familiares, los llevó o los condujo a este tipo de situaciones extremas en las cuales se tenía que conseguir. No solamente subían los precios de los medicamentos, sino que también los adulteraban, ¿no? Sin tener ni el más mínimo escrúpulo en cuanto a lo que es, pues, el pensar, ¿no?, de que puede dañar a otras personas, que pueden morir inclusive intoxicados. Pero bueno, listo. Habíamos visto, según el manual de buenas prácticas de prescripción, habíamos visto qué cosa era, ¿no?, la prescripción médica. Acuérdense que todo esto lo hace el médico según la deducción. ¿Qué significa deducción? Deducción significa que la persona pues va a adquirir un conocimiento a través de ciertos datos que va a obtener de otras, ¿no? Y va a ir deduciendo. Por ejemplo, supongamos que alguno de sus compañeros falte a clases. ¿Cómo deducen o cómo llegan a una conclusión? Empiezan a recabar datos. Ha faltado a clases y uno de sus compañeros dice, es que lo que pasa es que el día viernes estuvo con fiebre y estuvo tosiendo. Entonces, de repente, según la deducción, ¿qué podemos pensar? Nosotros podemos llegar a una conclusión de que
persona que ha faltado, se ha ausentado por motivo de enfermedad, porque quizá ha ido a un establecimiento de salud y por eso no ha podido ingresar a clase, ¿no? A eso se refiere con deducción, obtener pequeños datos mínimos para después llegar a una conclusión más grande. ¿Bien? Listo. Entonces, todo esto siempre basado en la ética. ¿Qué significa? Que nos basemos en la ética. Que debemos siempre mantener lo que es, a ver, un momento. Debemos mantener siempre lo que viene a ser el beneficio hacia el usuario, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar principalmente, que el usuario se vea beneficiado. Y sobre todo, que si la persona decide continuar con el tratamiento, respetar su decisión. Y si decide no continuar, entonces igual, de igual manera, pero hay que hacerle saber de todas maneras qué implica el hecho de que descontinúe un tratamiento, ¿no? Vimos también cuáles eran las características de una buena prescripción médica. Y empezamos con lo que era receta médica. Listo. La receta médica viene a ser un documento. El documento, el papel en físico, esa es la receta médica. La receta médica es emitida por el médico y por todas sus especialidades. Eso sí, no hay ningún problema. Pero también puede darse por, ya habíamos visto, por un odontólogo o también por una obstetriz. Pero siempre y cuando solamente se aboquen a su rama. O sea, prescriban dentro de, y emitan una receta dentro de su área profesional, ¿no? Siempre y cuando. Entonces, y nos habíamos quedado aquí, si no me equivoco, en la información obligatoria, ya sea manuscrita o ya sea a computadora. No hay ningún, en realidad aquí no podríamos decir que algo debe faltar porque todos los datos son importantes. ¿Qué información debe tener? La fecha de emisión de la receta. ¿Qué significa? ¿Qué viene a ser la fecha de emisión? El día en el cual se está prescribiendo la receta. El día, exactamente. El día que se ha hecho el documento. Por ejemplo, si la persona tiene una receta o le ha recetado o le han prescrito algún medicamento el día viernes 31 de marzo, entonces eso significa que esa receta va a ser válida hasta que pueda terminar su tratamiento. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay muchas personas que de repente, cuando ustedes saben que cuando varias personas hablan, ¿no? Dicen, ah, sí, tú estuviste enfermo. Sí, estuve enfermo. ¿Fuiste al médico? Sí, sí, tuve que ir al médico porque me sentía muy mal. ¿Y qué te recetaron? Ah, me recetaron tal cosa. Ah, ya, porque yo me estoy sintiendo igual. Entonces voy a tomar lo mismo. Entonces, préstame tu receta, dice, ¿no? Préstame tu receta porque hay medicamentos que no los venden sin receta médica. Entonces, a veces como el químico farmacéutico, de repente el personal que labora en una farmacia o en una botica no lee la información que está dentro, especialmente la fecha en la que ha sido emitida. Entonces, ¿qué sucede? Le pueden dar, ¿no? Y sabemos que eso, como menciona su compañera, debe ser personalizado. Todo tratamiento debe ser personalizado. Puede ser que le den el mismo tratamiento, que tome el mismo medicamento, pero de repente necesita más dosis o menos dosis, ¿no? Entonces, por lo
lo tanto, la fecha de emisión tiene que ser actualizada. O a veces las mismas personas, la vez pasada me enfermé de esto. Voy a ir con esta misma receta. Total, me la tienen que vender. Entonces, no. Tiene que ser actualizado. Fecha actualizada. A lo mucho, cuando los médicos dan tratamientos largos, los dan por 3 meses dependiendo del estado de salud de la persona, ¿ya? Entonces, no es que, te voy a dar por todo el año, no. Así no. Ay, un momentito, disculpa.
Listo, chicos, mil disculpas que estaba conversando con Miss Natalie y pues estábamos viendo unas cositas del instituto. Mil disculpas nuevamente, ¿ya? Entonces ahora sí, vamos a continuar. Sí, yo sé que no, que no se me escuchaba, por eso les dije un momentito, por favor, que era algo urgente, ¿ya? Listo, vamos. Entonces, lo que les estaba diciendo, ¿no? Es importante la fecha actualizada, porque sabemos que, y hay que ser sinceros, el peruano es muy hábil, ¿no? Y hay una palabra, es bien vivo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Inclusive hasta para poner un medicamento tenemos que ver que la fecha esté actualizada. La firma del médico, eso es infaltable. En la receta médica, al ser un documento legal, porque es un documento legal, así como la historia clínica, entonces tiene que ir la firma. Así vaya la rúbrica, no importa porque el médico no pone su firma completa, ¿no? Pero por lo menos que vaya la rúbrica de lo que es del médico. Y para tal caso, siempre sí, lo ponen con su sello, perfecto, sí. En el sello, como les había mencionado anteriormente, creo en la clase anterior, va lo que es el nombre completo, su colegiatura, Colegio Médico del Perú, y también va lo que es, si es que tiene alguna especialidad, también va, porque eso nos permite a nosotros o nos asegura verificar si es que está activo ese médico, porque hay muchos médicos que sí tienen, pero que no están ejerciendo y que a veces inclusive se han prestado para poder ejercer en clínicas clandestinas, ¿ya? Que no están debidamente certificadas. Entonces, todo eso, mire, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? La firma del médico. ¿Para qué va la firma del médico? Al ser un documento legal, nosotros, al momento de administrar un medicamento, eso quita la responsabilidad de nosotros si es que le sucede algo al paciente. ¿Por qué? Porque ahí está verificado que quién es el que ha prescrito, qué medicamento, ahí queda registrado todo, ¿no? Más que todo por problemas legales, ¿ya? Que son difíciles de que sucedan, o sea, no es que sucedan todos los días, pero sí se dan, ¿no? Nombre y edad del paciente. En las recetas, en la parte superior, siempre va el nombre. A veces la edad no, pero el nombre sí es importante y el nombre completo para evitar lo que es la homonimia. Así sea escrita, como dice ahí, o a computadora, aunque como todo ya es digitalizado, ya las recetas se entregan impresas, ¿no? Entonces, en este caso, pues igual va el nombre del paciente, ¿no? También va lo que es la denominación genérica y en algunos casos va lo que es el nombre comercial, ¿no? Porque hay que darle opciones al paciente, porque hay muchos médicos que, por ejemplo, le dicen, no, o te prescriben, vas a tomar dolocodralán. Doctor, dolocodralán. Sí, dolocodralán, cada 8 horas. Ah, ya, doctor. Tú vas a la farmacia con ese nombre. Entonces, eh, ¿qué pasa? No, señorita, no tengo dolocodralán, tengo dolofar, pero es lo mismo, es el mismo principio activo. Y muchos pacientes, por el temor de que les pase algo, claro, obviamente, como desconocen, entonces, no, es que el médico me ha dado dolocodralán y tengo que tomar eso. Y algunos médicos insisten y dicen, no, es que tienes que tomar ese medicamento. Entonces, siempre hay que dar opción con la denominación genérica. Y el Dolofarm o el dolocodralán viene a ser el diclofenaco sódico. Es lo mismo, ¿no? Muy bien, entonces por eso dice ahí, también se le tiene que colocar la denominación genérica.
¿ya? La dosis, o sea, qué cantidad va a tomar el paciente. Si es en jarabe, cuántas cucharaditas, cuántos mililitros. Si es, por ejemplo, en inyectable, una ampolla, un vial, un cuarto de ampolla, media ampolla, ¿no? Entonces, la dosis que le corresponde según la edad y según su peso. Eso también es importante, que vaya ese dato. La presentación comercial, por ejemplo, lo que viene a ser la forma farmacéutica. ¿Cuáles vienen a ser la forma farmacéutica? Ya sabemos que son 4 grandes grupos. Sólido, semisólido, líquido y gaseoso. ¿No es cierto? Pero cuando dice forma farmacéutica, por ejemplo, dentro de los sólidos, puede ser, por ejemplo, ¿cuál? Dentro de los sólidos, por ejemplo, ¿cuáles tenemos? Las tabletas. Las tabletas, ¿no? Las cápsulas, las grajeas, claro. Entonces, tiene que especificar la forma farmacéutica. ¿Cuál? Porque puede decir, sigamos con el ejemplo anterior, dolocodralán, pero dolocodralán viene en, en cápsula, en tableta, viene en parche. ¿Cómo? ¿No? ¿Y cómo te van a vender si no se sabe la forma farmacéutica? El contenido y la concentración del medicamento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando te ponen en la receta, pone, por ejemplo, ya vamos con el nombre genérico, diclofenaco sódico, tableta de 500 miligramos. Esa es la concentración, ¿ya? La concentración. La concentración viene en miligramos, en gramos o de repente en unidades internacionales. ¿Ya? Esa es la concentración. Muy bien. La vía de administración también es necesario, porque se acuerdan que yo les comenté de una señora que se había tomado los óvulos, no era por esa vía, sino era por vía vaginal, ¿no? Entonces, también tiene que especificar la vía de administración, la frecuencia, cada cuánto tiempo, si es cada 8 horas, cada 24, cada 6, cada 12, ¿no? Tiempo de duración del tratamiento. Te dice así, diclofenaco sódico, diclofenaco sódico en tabletas de 500 miligramos cada 8 horas por una semana. Ahí está el tiempo de duración, ¿no? E inclusive cuántas te tienen que surtir. Multiplique. En un día, ¿cuántos diclofenacos sódicos se tiene que tomar esa persona? Si es cada 8 horas, en un día. 3. 3. Sí, Por 3. 7 días, ¿cuánto sería en total? 21. 21. Esa es la cantidad por surtir, ¿no? O sea, la cantidad total del tratamiento. Todos esos datos, miren, ¿ah? Y por ejemplo, los que son asegurados, fíjense en sus recetas, así tal cual como les estoy mencionando, cumplen ese reglamento para evitar tener problemas legales más adelante. Porque dentro de las prácticas de prescripción médica pide que en la receta vaya esos datos, ¿no? Y para las recetas de instituciones públicas o privadas, el sello de la institución, el logo, la dirección, que vaya el sello, ¿no? Si es un policlínico, si es una clínica privada, pues tiene que ir. Listo. Y eso también algunos lo incluyen en su sello. Por ejemplo, si son del MINSA, ustedes han visto que el MINSA pone un hombrecito con 2 brazos, ¿no? Ese es su sello. Después en el de salud sí es así, es salud específicamente. Y pues en los privados también va
Ahí en las recetas, en la parte superior, está el logo de la institución. Muy bien. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ninguna. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Clasificación de los fármacos según la FDA. La FDA viene a ser una institución que se encarga de verificar el buen estado y también la seguridad tanto en los alimentos como en los fármacos, ¿no? Entonces, según la FDA, da una cierta clasificación para los medicamentos. Por ejemplo, clasificación A. Los estudios controlados en mujeres no evidencian riesgo para el feto durante el primer trimestre y la posibilidad de daño fetal aparece remota. ¿Qué significa? Un medicamento, fíjense ustedes cuando busquen en internet un determinado medicamento, dense la curiosidad de hacer eso. ¿Qué tipo de clasificación tiene el medicamento? Por ejemplo, el paracetamol. El paracetamol viene a ser una clasificación A. ¿Por qué? Porque es el medicamento más inofensivo y no ocasiona daños en la mujer embarazada, ni en el feto, ¿no? La mayoría de mujeres toman y no le ocasiona daño. Ojo, siempre y cuando se tome dentro del plazo establecido. Si el médico nos dice 7 días son. No voy a tomar 10, 15 días continuos de paracetamol porque eso puede provocar reacciones adversas, efectos secundarios que yo no quiero, ¿no? Clasificación B. Clasificación B. ¿Qué dice la clasificación B? Los estudios en animales no indican riesgo para el feto y no existen estudios controlados en humanos. O los estudios en animales sí indican un efecto adverso para el feto, pero en estudios bien controlados con mujeres gestantes no se ha demostrado riesgo fetal. ¿Qué significa esto en cristiano? El B significa que ciertos medicamentos, ojo, que en ciertos medicamentos se han hecho mayormente en pruebas en animales, o sea, no en la vida real. ¿Se acuerdan de eficacia y eficiencia? Ya, es útil, sí, pero no sabemos o no se ha evidenciado hasta ahora mayores casos de reacciones en mujeres gestantes, pero tampoco se hacen las pruebas. Se hacen pruebas muy, muy controladas o se hace un seguimiento estricto a las mujeres gestantes, a diferencia de que sí está comprobado que no evidencia daño fetal. ¿Ya? En lo que es lo que viene a ser la clasificación C. Los estudios en animales han demostrado que el medicamento sí ejerce efectos teratogénicos o embriocidas, pero no existen estudios controlados en mujeres. ¿Qué significa esto? Que en los estudios que se han hecho en animales ha producido efectos teratogénicos, o sea, dañinos. Teratogénicos significa que ocasiona daño. La clasificación C ocasiona daño en fetos o inclusive puede producir muerte del embrión. Por eso dice embriocida, ¿ya? Puede producir muerte en el embrión. Y no se han hecho pruebas en seres humanos, en mujeres. No. ¿Ya? Por el riesgo que puede haber. Clasificación D. Existe evidencia positiva de riesgo fetal en humanos, pero en ciertos casos, por ejemplo, en situaciones amenazantes o enfermedades graves en las cuales no se puede utilizar medicamentos más seguros o los que se pueden utilizar resultan ineficaces. Los beneficios pueden hacer el medicamento aceptable a pesar de sus riesgos. Por ejemplo, clasificación D. Se ha comprobado que hay daño en la mujer gestante. Sí,
existe el daño, pero no existe otra opción de tratamiento. Así que la mujer tiene que arriesgarse a tomar ese medicamento, pero de repente no en los primeros meses, sino pasando los 3 meses, ¿ya? Pero sí se ha comprobado un riesgo. Por ejemplo, los medicamentos para la epilepsia, ¿ya? Dentro de los medicamentos para la epilepsia existen varias opciones, pero cuando se detecta que la mujer está embarazada, entonces se tiene que hacer un análisis riesgo-beneficio, ¿ya? Riesgo-beneficio. O sea, decir, sigo con el mismo tratamiento o de repente quizá cambio a otro, ¿no? Pero si cambio a otro, entonces tengo el riesgo de que no funcione adecuadamente, ¿ya? Entonces, una de ellas, por ejemplo, viene a ser la carbamazepina. La carbamazepina no se debe usar en mujeres gestantes, se debe cambiar a otra, ¿ya? De repente a la fenitoína, al ácido valproico, bueno, hay otras opciones, pero la carbamazepina es la primera que se usa. Pero se ha evidenciado que si hay, es una clasificación D, si hay daño en el feto. Y por último tenemos la clasificación X. ¿Qué significa X? Los estudios en animales o humanos han demostrado anormalidades fetales o existe evidencia de riesgo fetal basada en la experiencia con seres humanos. O son aplicables las dos situaciones y el riesgo supera claramente cualquier posible beneficio. ¿Qué significa? Clasificación X. Daño total, totalmente teratogénico. Puede producir malformaciones, inclusive en el feto. Entonces, de ninguna manera no va a tener ningún beneficio. Existe más del 50% de riesgo. Entonces, definitivamente, esa mujer no debe utilizar ese medicamento por nada. Y más aún, antes de que quede embarazada, 3 meses antes, si lo ha estado utilizando, si sabe que va a salir embarazada en cualquier momento, si no se cuida, entonces tiene que depurarlo de su cuerpo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesora, Sí, lo escucho. repita en la clasificación X. Ya, en la clasificación X, ¿a qué se refiere? La clasificación X viene a ser un medicamento altamente teratogénico, o sea, muy dañino para el feto y que puede producir malformaciones, ¿ya? Puede producir malformaciones. Y aquí definitivamente no se va a obtener ningún beneficio del medicamento. Y si la mujer quiere embarazarse, tiene que dejar ese tratamiento por lo menos 3 meses para que su cuerpo elimine completamente los restos del medicamento. ¿Ya? 3 meses antes. Miren, o sea, imagínense, cambiar quizá de buscar otra opción, ¿no? De tratamiento si es que tiene alguna enfermedad crónica. ¿Alguna otra pregunta? Entonces ya saben cuál es la clasificación de los medicamentos según la FDA. A, B, C, D, X. Son 5. A no produce ningún daño. B puede producir daño en animales, ¿no? C puede producir, sí produce daño.
esteratogénico y embriocida en animales. Y por lo tanto, en las mujeres no se debe utilizar. En este caso, el riesgo es bastante alto, pero se puede usar siempre y cuando la mujer no tenga otra opción. Y la X, por nada del mundo, debe de utilizar. Seguimos. Sí, dime, Sarmiento. Profesora, buenos días. Una consulta. ¿A los cuántos meses de gestación una mujer podría desparasitarse? Pasando los Que se 3 podría. meses. Pasando los 3 meses, hijo. A partir de los 3 meses. Sí, pasando los 3 meses. De preferencia, entre el cuarto y quinto mes. ¿Por qué? Porque los 3 primeros meses son de formación del feto, ¿no? Y cualquier medicamento puede generar, pues, algún tipo de daño, ¿ya? Ya, profesora, gracias. ¿Y qué sería lo más recomendable, profesora, en Ok. químicos? En producto laxante para una mujer gestante, ¿Laxante o antiparasitario? antiparasitario. Ya, pero es que eso depende muchísimo también del tipo de parásito. Pero el general que se usa es el de una sola dosis, el albendazol. Ya, profesora, muchas Este es gracias. el que se está usando en el MINSA, por ejemplo, el albendazol, ¿no? Cada 6 meses. Y de preferencia en ayunas. Ya, profesora, muchas gracias. Listo, vamos a ver cuáles son las partes de una receta, ¿ya? Tenemos el cuerpo y las indicaciones. Ya, listo. En el cuerpo de la receta va destinado al farmacéutico, ¿ya? Esta de aquí, voy a señalarla. A ver, esta viene a ser la primera parte, ¿no? Esta de aquí. Esta es la primera parte, que viene todos los datos bien exactos. Esta se queda. Miren, les voy a mostrar diferentes tipos de recetas, porque no es una sola, porque una se da en el MINSA y otra en el salud, ¿no? Ya, esta, por ejemplo, es del MINSA.
Listo, entonces, fíjense, este por ejemplo es la del MINSA, ¿no? Este es el cuerpo de la receta. Esto va destinado al farmacéutico. Por eso es que el médico debe llenar por duplicado. ¿Por qué? Porque aquí va lo que es, pues, toda la información que va hacia el químico farmacéutico o el técnico de farmacia para que pueda dispensar, ¿no es cierto? Voy a acercarlo para que puedan ver. Ahí está. Miren, y cómo es, ¿no? Acá es diferente, van los nombres y el apellido, va el código de atención, si es que tiene CIS, la edad, historia clínica, si el usuario tiene qué tipo de, por ejemplo, de atención ha tenido, ¿no? Muy bien. Después, atención, consulta externa, emergencia, hospitalización, especialidad médica, el diagnóstico, ya sea definitivo o presuntivo, ¿no? Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Y el CIE-10, ¿qué cosa viene a ser el CIE-10? Es el Código Internacional de Enfermedad, ¿ya? ¿Qué significa? Cada enfermedad viene, así como los medicamentos, vienen en un compendio para poder saber, ¿no? Cuáles son cuáles vienen a ser, pues, sus acciones, sus interacciones, todo eso, ¿no? Igual, en el caso de las enfermedades, vienen y tienen un código específico. Y eso de manera internacional se puede saber qué tipo de diagnóstico tiene la persona, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que tiene que ir? El medicamento, ¿no? O insumo, porque a veces no es medicamento nada más, sino también piden guantes, jeringas, agujas, ¿no? Pide la concentración, que ya ustedes saben que viene en miligramos o en gramos, la forma farmacéutica y la cantidad, ¿no? Para que el farmacéutico pueda dispensar, o sea, para que les pueda brindar o les pueda dar el medicamento, ¿ya? Y la segunda, me había olvidado, ¿ven? Y aquí en la parte inferior, ¿qué es lo que va? Va el sello y firma del profesional, la fecha, inclusive hasta cuándo es válido. ¿Mm? Ya les he dicho el motivo, ¿no? El por qué se realiza. Después vamos a ver la segunda parte. La segunda parte se llama volante de instrucciones o indicaciones, ¿no? Entonces, en las indicaciones también va el nombre y el apellido del usuario, el medicamento o insumo, la dosis, la vía, la frecuencia, ¿no? Y la duración. Eso va en las indicaciones, como ya les había mencionado, ¿no? Por ejemplo, paracetamol en tabletas de 500 miligramos. Ahí está el medicamento. Vamos. Medicamento, paracetamol en tabletas de 500 miligramos. Una tableta por vía oral cada 8 horas por 7 días. Listo. Y ahí van las indicaciones. Inclusive el médico te pone, ya, ¿desde qué hora vas a empezar? 7 de la mañana, 3 de la tarde, 11 de la noche. Pero ya nosotros pues podemos variar un poquito el horario, ¿no? Porque a veces tú a las 11 de la noche puedes estar durmiendo, quizás. Entonces se puede variar quizá una hora, ¿no? Media hora, no va a pasar nada. Pero lo que sí no se debe hacer con la frecuencia es que si te dicen cada 8 horas, 7, 3, 11, no vas a, ay, me olvidé de tomarme de las 3 de la tarde. Ay, me tomo 2 a las 11 de la noche. No. Dos dosis juntas no se toman. ¿Ya? Nunca se debe hacer eso. Más rápido me voy a sentir mejor. No, mentira. También al contrario, puede haber puede haber una excesiva dosis, ¿no?
puede haber una intoxicación. Entonces, ese es un tipo de receta, ¿no? Ahora vamos a otro tipo de receta. Miren. Por ejemplo, es de salud. Así se brindaba. Ahora todo es computarizado, como les digo, ¿no? En el caso de esta receta, fíjense, miren, viene el logo, la dirección, todo, ¿no? ¿Cómo viene el logo? Viene, ahí. No entiendes, no entiendes lo que dice. Viene el número de receta porque viene su código, ¿no? Viene un código en color rojo, la fecha. Y esto ustedes dirán, ¿pero tiene dos partes? Sí, también tiene dos partes. Una que viene a ser el cuerpo, ¿no? De la receta. Y el otro viene a ser el volante. Viene por duplicado. Ustedes se han dado cuenta que las recetas vienen por duplicado en salud. Y una lo rompen o de repente viene con su copia y una se queda en la farmacia y una se la queda el paciente, que vienen a ser las Sí, indicaciones. profesora. Claro, ¿no es cierto? Entonces, todo eso. Igualito es, tiene dos partes. Igual tiene cuerpo, igual tiene indicaciones. Muy bien. La fecha, los apellidos y nombres completos. Por ejemplo, aquí dice Paredes Romero, Jorge. Muy bien. Acto médico. Bueno, en el caso de lo que es salud, maneja lo que es el acto médico, ¿no? Y la historia clínica. Muy bien, la historia clínica, que es aparte, ¿no? También se maneja el CIE 10, que es el Código Internacional de Enfermedades. Nombre del medicamento que está en el DCI. ¿Qué cosa era DCI? ¿Se acuerdan? Denominación. Ya no se acuerda. Era el DCI. Denominación. Denominación común internacional. Muy bien. Denominación común internacional, que es aquel en el cual se encuentra el nombre genérico, ¿no? El nombre genérico. Muy bien. Y también va la concentración, que ya saben que va en miligramos o en gramos. FF, ¿qué significa? Forma farmacéutica. Muy bien. Dosis y frecuencia, duración del tratamiento y la cantidad. Se supone que debería estar en números y en letras. Muy bien. Vamos a ver. Acá, ¿qué dice? Nombre del medicamento. ¿Qué dice aquí? Tramadol. Tramadol de 50. Ya le he leído como paracetamol. No. Tramadol, 50 miligramos en Tableta tableta. ¿Cada cuánto? cada 12 horas. Cada 12 horas. Ujú. Duración del tratamiento. 30 días. Muy bien. O sea, ¿qué cantidad al final va a tener? 60. 60 tabletas. Muy bien. Abajo, ¿qué dice? Tramadol en gotas. En gotas. Ya es diferente porque el anterior era en tabletas. ¿Cada cuánto? Cada 12 horas también. 9 horas. No. No, 9, no. 12. Cada 4 horas. 4 horas. 8 horas, profesora. No, tampoco. Aquí, miren. 4 horas, profesora. No, cada 24. Una diaria. Una diaria, claro. Por 30 días. Entonces, ¿cuántos frascos le van a dar? 2. 2. Muy bien. ¿Acá qué dice? En la tercera. Es decir, no lo entiendo.
Hay un audio que está Ay, gracias. Ahora sí. Aquí, ¿qué dice? Dice codeína. Esa N parece W. Ah, parece de doble, sí. Codeína es. Codeína. Listo. Codeína de 60 miligramos En en ampolla, ampolla. ¿Cada cuánto? 8 Cada horas, 8 horas. Ah, 30 días. por 30 días. En total 90 van a días. ser 90. 90 ampollas, ¿no? Acá, ¿qué dice? Triptilina, amitriptilina. Amitriptilina de tableta. 25 miligramos, tableta. Cada 24 horas. Ajá. Cada 9 horas. 24. 24 es. 24. Cada 24. Ujú. Miren, acá está el sello medio Profesora, es borroso. medio Inclusive. raro para esa receta. Sí. Ya, entonces, así. Ya, así viene a ser, ¿no? Bien descrito. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, los medicamentos pueden venir en diferentes formas farmacéuticas, en diferentes concentraciones. Entonces, para tal caso, para no perjudicar al paciente, tienen que ser muy, muy específicos. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Sí, profesora, una consulta. ¿A qué se debe de que la copia de la receta se quede en farmacia y tenemos que escribir nuestros nombres, apellidos y nuestro número de teléfono? Ya. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué se queda en farmacia? Farmacia hace su inventario y tiene que saber exactamente cuántos medicamentos han salido. Es igual como un recibo. Cuando tú pagas, por ejemplo, por algún servicio, te piden, ¿no es cierto? Tú vas a comprar, dice, pague en caja, y tú vas y enseñas tu boleta de pago. Eso es para contabilizar que verdaderamente ha salido la venta o de repente, en todo caso, han, han sacado ese medicamento. ¿Ya? Listo. ¿Y quién lo ha sacado? Por eso a veces es necesario. Hay medicamentos que no es necesario que escribas todos tus datos. En algunos casos sí es necesario que escribas todos los datos dependiendo del tipo de medicamento. Si es un medicamento controlado, por ejemplo, si son ansiolíticos, entonces te piden que firmes, que pongas tu nombre, tu DNI, ¿no? Y porque a veces piden el teléfono, por si acaso te falte alguna dosis y te llaman para que puedas recoger lo que falta. Entendido, profesora. Sí, se maneja un inventario, ¿no? Porque el Cardex viene a ser, claro, en Cardex en farmacia, ¿no? Entonces, en ese caso sí tiene que coincidir los ingresos con los egresos. Si no, significa que alguien se está llevando esos medicamentos que no corresponden. Profesora, esa receta al menos se entiende algo. Hay otras recetas que no se entiende nada. Eso sí. Profesor, una receta que le envíe a su WhatsApp no le entiendo. Tú eres. Sí, profesora, no le entiendo nada de esa receta. ¿Qué te parece si la compartimos la otra semana? Sí, pues, porque ya el viernes no tenemos clase. Sí, profesora, para la próxima, por favor. Sí, el día lunes. Pero es actual, no me he fijado en la fecha, te diré. Sí,
Es de ¿Qué dijo, primero. profesora? Es de ahora nada más, ¿no es cierto? Sí. Gotas para el oído. Gotas para el oído. Se ha puesto puro medicamento comercial, ninguno genérico. Toditos son comerciales. Todos son comerciales. Ya. Entonces eso lo compartimos, ¿qué te parece? Ya yo te voy a decir qué cosa es, pero ya en privado. Y si tú me das permiso, entonces lo compartimos el otro lunes para que se den cuenta tus compañeros. ¿Ya? Sí, profesora, muchas gracias. Ya, listo, muy bien. Listo, chicos, entonces hasta aquí nos quedamos y continuamos el día lunes, ¿ya? Para poder hacer Feliz fin de semana, profesora. Feliz igualmente. vacaciones. Cuídense. Una feliz Semana Santa para usted y su familia. Gracias. Disculpa mi asistencia, por favor. Ya, a ver, los que faltan, un momentito, ¿ya? Un segundito, porque se ha cerrado la ventana de la asistencia. Bueno, aunque todavía tenemos que trabajar hasta el día miércoles, pero vamos a tener un fin de semana bastante largo, ¿no? Miss, mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Tenemos que trabajar hasta el miércoles. Mañana sí, compañera, con la profesora tenemos el viernes, pero como no hay clases. Y conmigo sí ya no tienen pues hasta el otro lunes porque sí, pues viernes. Y lamentablemente pues viernes no. Ya, ahí está, ahora sí. Ya abrió ya. Miss, mejor el lunes que no haya clase. ¿Y por qué? Pues mi happy. Ah. Listo. Ya, a ver, ¿quiénes faltaban? Aburto. Presente Miss, mismo. el lunes vamos a exponer, ¿verdad? Sí, el lunes sí tienen exposición. Ya empiezan. Después de Semana Santa ya empiezan las exposiciones. Ya, Miss. Ya, ¿quién más faltaba? Su asistencia. Miss Aruanca. Aruanca. Bien, ¿quién más? Ay, Dios mío, el internet está recontra lento. Ahora sí. Guerra Huarcaya. Entró, ingresó. Ruiz Yunca tampoco ingresó. Miss, disculpe, el compañero Ruiz me llamó y me dijo que no ha podido ingresar porque tiene problemas con su internet. Ah, ok, entiendo. Muñoz Chocata ingresó. Listo, ya los demás sí tienen su asistencia. Si Torres, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profesora, hoy día me tocó exponer y quisiera saber cuándo voy a El exponer. lunes sí. El lunes que viene, diga. Sí, sí. Ujú. Ya. Ok, muy bien. Listo, chicos, entonces ya nos encontramos. Que tengan muy buenas tardes y también bonitas. Cuídate,
De igual manera, profesora, cuídese.